Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos rápidamente con el análisis de esta minifigura oficial, nunca mejor dicho, de esta minifigura oficial de The Flash, de Lego. Minifigura que podemos encontrar en el set de Mighty Micros, de hecho es el motivo por el que sea una figura más pequeña de lo normal. Set que lleva por nombre Mighty Micros The Flash vs. Captain Cold, o el Flash contra el Capitán Frío, uno de sus más grandes villanos y también parte de los Rogues. Pero bueno, aquí no vamos a analizar a Captain Cold, sino vamos a analizar a The Flash. ¿Qué es lo que podemos ver de entrada? Tenemos una versión caricaturizada y una variante de traje que utilizó previo a los Nuevos 52, donde podemos ver el cinturón, bueno, no el cinturón, mejor dicho, los rayos que tiene a la altura de la cintura. Divididos, o el rayo que tiene a la altura de la cintura dividido. Esto lo menciono porque en la gran mayoría de versiones de Flash, bien tratándose de Barry Allen, que es el Flash, digamos el principal, no el primero, que ese fue Jay Garrick, sino sí el principal, o también puede tratarse de Wally West, que después de Crisis en Tierras Infinitas ocupó por más de una década, de hecho poco más de 2 décadas, el manto de The Flash. De hecho, curiosidad, si ustedes crecieron como su servidor, y sí me hace sentir viejo esto que voy a decir, con las series del Teamverso, o bueno, de Paul Dini y Bruce Timm, el Flash que vimos en todas estas series, es decir, en Liga de la Justicia Ilimitada, también en la serie de Superman, cuando llegaba a salir, ese Flash no era Barry Allen, ese Flash era Wally West. Pero bueno, ¿por qué mencioné lo del traje? Como podemos ver aquí en la versión de Rebirth de Flash, que este sí es Barry Allen, o bueno, sí lo tenemos confirmado. Este pudiera ser Barry, pudiera ser Wally, en realidad no tiene tanta importancia. Podemos ver que el rayo que tiene a la altura de la cintura pues está unido, o propiamente dicho, se trata de un solo rayo, una sola impresión, mientras que aquí vamos a tener 2. Pero esto solamente es una curiosidad del traje. Vamos a retirar los diferentes elementos que tenemos acoplados a esta minifigura para analizarla muy rápidamente, puesto que no tiene gran cantidad de decoración, y bueno, para ver qué es lo que tenemos en realidad en esta minifigura de The Flash. De entrada, el formato de tener una figura con las piernas recortadas, lo cual le da una apariencia más infantil, va de acuerdo a la estética de la línea Mighty Micros, que sabemos que son una serie de minifiguras que incluyen también un pequeño vehículo. En la parte, aquí en la esquina superior derecha, en algún momento va a estar apareciendo una tarjeta para que puedan ver la review completa de ese set. Y bueno, al ser figuras más pequeñas, pues requieren este tipo de piernas para que no necesariamente vayan sentadas y no hacer más largos de lo debido, que luego no hiciera más largos de lo debido esta serie de vehículos en los cuales se acoplan estos personajes, además de que la imagen también está más infantilizada de lo que ya suele estar la imagen de los personajes o de las minifiguras de Lego. A nivel de impresiones, vamos a tener únicamente impresiones tanto en el rostro como en el torso, mientras que los brazos y las piernas van a ser completamente rojos, que de hecho es el color natural de estas piezas. Respecto a las impresiones del torso, podemos ver rayos a la altura de la cintura, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Me atrevo a decir que es el mismo diseño para los rayos. Tenemos en la parte inferior de los mismos las líneas un poco más oscuras, lo cual le da un poco de sombreado y un poco de volumen, si es que cabe la expresión en este tipo de minifiguras, y por este tipo me refiero a los de la serie Mighty Micros. Y vamos a tener el clásico logo o símbolo de The Flash en el pecho, es decir, un rayo inclinado hacia la izquierda, considerando que el inicio fuese la esquina superior derecha sobre un fondo blanco, y bueno, también el símbolo amarillo, logo de Flash o símbolo de Flash, que en realidad no ha cambiado mucho a lo largo de las décadas, considerando que este es el símbolo clásico, pues uno de los más recientes que vimos de Barry, el que utiliza a partir de Rebirth, pues simplemente es un poco más estilizado, pero tanto como tener algún cambio significativo en realidad no lo ha presentado. Para el rostro vamos a tener solamente una impresión en la parte trasera. De hecho, creo que hace unos minutos se pudo ver, no tenemos ninguna impresión. Y en la parte delantera vamos a tener la porción descubierta de la máscara, que en realidad es la que muestra tanto la boca como el mentón de Barry, o la mitad inferior de su rostro. Vamos a tener impresión color piel con muy buena saturación. Esto lo menciono porque en ocasiones la impresión de Lego, no necesariamente en los rostros, sino en otras partes de las minifiguras, luce un tanto diluida y se alcanza a notar cuál es el color natural del plástico a través de la pintura, como si no estuviera lo suficientemente saturado. Y aquí tenemos una saturación muy buena, tenemos la sonrisa ligeramente inclinada,
La tenemos del lado izquierdo viéndola de frente y esto pues le da cierto aspecto de tener una sonrisa un tanto burlona, lo cual va un poco más con el carácter de Wally que de Barry, pero vamos, al final se trata aquí de una versión más infantil o más caricaturizada de lo que suele hacer Lego. Para los ojos tenemos los ojos bastante grandes, bastante abiertos, y le queda bastante bien al personaje, pero una vez que colocamos la máscara ya no se alcanza a ver la expresión del personaje, al menos en cuanto a los ojos. En cuanto al rostro, pues sí alcanzamos a ver esta sonrisa burlona. Para la máscara tenemos la misma máscara que en la figura de Barry o de la versión Rebirth de Flash. Tenemos una máscara fabricada en plástico flexible, lo cual implica que los pequeños alerones que tiene a la altura de las orejas pues no van a representar un problema para los más pequeños, puesto que estos se pueden doblar con bastante facilidad, no para que lo estemos haciendo constantemente, pero sí para que no haya ningún problema de que los más pequeños puedan llegar a lastimarse. Esto lo menciono porque esto no deja de ser un juguete, aunque es coleccionable. El set al que pertenece está pensado para infantes de 5 a 12 años. Tenemos aplicación de pigmento bastante limpia y bastante bien colocada en cuestión de la delimitación de los alerones, únicamente en las piezas que acabo de mencionar, en los propios alerones, en color amarillo, completando la paleta de colores de The Flash. Y como accesorio va a tener su bebida energética, como si Flash necesitara una bebida energética. Bueno, en algunas versiones de Flash, y antes de alcanzar una buena conexión con la fuerza de la velocidad, sí necesita comer demasiado. Después la fuerza de la velocidad lo estabiliza. Pero bueno, tenemos aquí su bebida energética, que lleva por nombre Power Balls, y está fabricada en 2 piezas. Una pieza es completamente cilíndrica, un poco más larga, que va a tener 2 puntos de inserción, uno en la parte superior, o bueno, tiene, mejor dicho, un punto de inserción que atraviesa toda la pieza, de la parte superior a la parte inferior, y la salida en la parte superior nos ayuda a acoplarlo a cualquier otra pieza, y también a que se acople esta pequeña pieza circular, casi plana, que nos sirve como tapa y que además tiene impresa la parte superior de la lata. Vamos a colocarlo de tal manera que parezca que lo puede estar bebiendo el personaje una vez se lo coloquemos en la mano. Y en la parte inferior, esto sirve para que se acople a los puntos de anclaje característicos del Lego, y también tiene la circunferencia del tamaño exacto para la mano del personaje, que lo pueda sujetar cómodamente sin que se esté desacoplando de manera involuntaria. Algo que me agradó bastante en la impresión de la tapa es que tenemos varias tonalidades, bueno, mejor dicho, tenemos una tonalidad de gris en cuanto a la impresión, y también una tonalidad de negro para los límites de la misma y para la propia abertura de la lata. Creo que es un buen detalle y que ayuda a darle una apariencia aún más caricaturesca a esta versión de Flash, y que va bien con toda la línea de Mighty Micros. Definitivamente una buena minifigura, que luce bien en la colección, sobre todo a veces, si bien ustedes saben que no estoy de acuerdo en el exceso de comedia en los superhéroes, o bueno, no en todos, dependiendo del personaje. Hablando estrictamente de la línea Mighty Micros de Lego, creo que le va bastante bien, y creo que este tipo de accesorios pues ayudan a caracterizar mejor a los personajes. Una pieza que definitivamente luce bien en cualquier colección de Lego o centrada en superhéroes, sean de DC, Marvel, cualquier otra editorial. Y hasta aquí el análisis de esta minifigura. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si una vez más, si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.